De salir los niños, vamos a estar en silencio. Vamos a dejar que conecten el abanico, hermanos. Es que lo van a conectar. Para que corrigieses lo deficiente, hermanos. Ese es el tema que vamos a estar viendo ahora, esta semana y la próxima. Dentro de todo el programa que tenemos, hermanos, para llegar al punto de establecer los ancianos y los diáconos aquí en nuestra congregación. Una de las cosas que, bueno, el texto base, sin duda alguna usted lo conoce, aunque aquí en la pantalla tenemos Tito 1, del 1 al 9, sin embargo, Tito 1:5 es el principal que nos dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Hay mucho que podemos aprender de este texto. Sin embargo, hermanos, quiero que centre su atención en la parte que dice el apóstol Pablo, para que corrigieses lo deficiente. Definitivamente, hermanos, este texto está hablando acerca de el liderazgo bíblico. Donde sea, hermanos, que el liderazgo haga falta, o donde sea que el liderazgo no sea el correcto, la causa del Señor, el pueblo del Señor, la nación del Señor, la iglesia del Señor va a sufrir. Si no tenemos un liderazgo adecuado, la iglesia del Señor va a sufrir. Si no tenemos liderazgo, la iglesia del Señor va a sufrir. Todos los problemas, hermanos, que se enfrentan, a los que se enfrenta la iglesia y que traen consecuencias funestas para la iglesia, son por causa de un liderazgo inadecuado. 2 años atrás, hermanos, 2 años atrás, 3 años atrás, esta congregación sufrió, y todavía algunos sufren por esta causa. ¿Sabe por qué? Porque no hubo un liderazgo adecuado, no hubo alguien sensato que supiera manejar la situación adecuadamente. Tengo toda la autoridad moral para decírselos, hermanos. Ni uno de ustedes supo manejar esto adecuadamente. Ni los más viejos por más viejos, ni los más jóvenes por más jóvenes. Conozco esta iglesia desde hace mucho. Me fui de aquí por 2 años y dejé un tipo de hermanos. Y regresé y encontré otro tipo de hermanos. ¿Quién fue el causante? Falta de liderazgo adecuado, hermanos. Falta de liderazgo adecuado. Bueno, por eso Pablo es que le dice a Tito, para que corrigieses lo deficiente. Esto deficiente que se menciona aquí tiene que ver con el liderazgo. En el Antiguo Testamento, hermanos, por ejemplo, Dios condenó a aquellos que deberían de haber guiado a Israel correctamente y no lo hicieron. Mire, por ejemplo, lo que dice Ezequiel, capítulo 34, verso 4. Vamos a Ezequiel 34, 4. Ezequiel 34, 4. Ezequiel 34, 4. Se lo voy a pedir a Hugo. Ezequiel 34, 4, Hugo. Dice, no fortaleced a los débiles, ni curasteis la enfermedad, no venacéis la perniquebrada, ni volvéis a agredirla de carriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis inspirado de ella con dureza y con violencia. Bueno, fíjese cómo ahí Dios, por medio del profeta Ezequiel, está hablando a aquellos que deberían de haber sido los pastores de Israel.
aquellos que deberían de haber guiado a Israel por el buen camino. ¿Y qué hicieron ellos? En lugar de ayudar al que estaba desvalido, en lugar de curar a las ovejas que estaban dañadas, en lugar de eso se ensoberbecieron y se adueñaron de ellas, pensando que las ovejas, la nación de Israel era de ellos, cuando realmente el pueblo es de Dios. Muchos sufrieron en Israel por causa de estos malos pastores, ¿sí? Así que en el Antiguo Testamento Dios condenó a aquellos que debieron de haber guiado correctamente a la nación de Israel y no lo hicieron. Luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos también que Jesús estuvo criticando a los escribas y a los fariseos por la misma situación. No vamos a leerlo ahora, pero puede leer usted todo Mateo 23 y Jesús hace ahí un recuento largo sobre todo lo que los fariseos y los escribas habían hecho con Israel en el tiempo de Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que hacen esto, que enseñan esto y terminan haciendo esto otro, ¿verdad? Por eso Jesús al principio del capítulo le dice a la gente, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, porque enseñaban la ley, pero no hagan como ellos hacen, un mal liderazgo. Así que donde quiera, hermanos, que el liderazgo falte o sea inadecuado, siempre la iglesia va a sufrir. Y esa es la razón por la que Pablo le mandó a Tito a corregir lo deficiente. Ahora, ¿cómo iba a corregir lo deficiente según lo que leímos en Tito 1:5? Estableciendo ancianos en cada ciudad, así como te mandé. La manera de corregir lo deficiente en la iglesia del Señor es que se establezcan ancianos. Eso es la enseñanza y la razón por la cual Pablo mandó a Tito que hiciera esto. Siempre que una congregación carezca de ancianos, siempre será una congregación expuesta a sufrir, a batallar, a dividirse, a pleitos, a conflictos que nunca se resuelven, porque no hay el liderazgo que Dios ha establecido. ¿Ok? El hermano Pedro decía un buen comentario sobre esto, que creo que vale la pena repetirlo. Siempre que una congregación llega a los 100 miembros, o está ahí alrededor de los 100 miembros, necesita urgentemente tener el gobierno, porque si no se va a dividir. Se va a dividir, porque una congregación que llegue a esa cantidad de miembros, ya empieza a tener miembros que piensan por sí solos, que ya maduraron, que ya crecieron, y entonces empiezan los pleitos por el liderazgo. Por eso, hermanos, es necesario corregir lo deficiente poniendo ancianos. Corregir lo deficiente en este caso se refiere a eso, a establecer el liderazgo adecuado. Tito debería de establecer ancianos con ciertas cualidades para corregir lo deficiente, y todas las cualidades pues las menciona en los versículos siguientes. No los vamos a ver ahora aquí, porque como hemos hablado antes, la idea es ver eso hasta el último, sino que ahora, hermanos, estamos trabajando en el asunto de conocer qué es el gobierno, qué funciones tiene que realizar el gobierno de la iglesia, cómo la iglesia tiene que responder también a eso. También, hermanos, debemos de ver que, sin embargo, aunque Dios desea que establezcamos ancianos en las congregaciones, esto no es sencillo. No es sencillo, hermanos, porque a veces entrar en ese proceso tiene un efecto negativo en la congregación. Ya lo vivimos hace 3 años, ¿ok? Así que establecer ancianos a veces tiene, hermanos, efectos negativos, especialmente cuando los que están involucrados en el proceso no actúan como cristianos y lastiman a otros hermanos, ¿sí? Lo que menos usted debe de hacer aquí, si usted aspira a ser parte del gobierno de la iglesia, es empezar a hacer proselitismo, como si fuera un político, ¿sí? Exaltándose usted mismo y desacreditando a otros hermanos. Eso es lo que menos puede hacer, ¿sí? Estoy diciendo de que cuando se llegue el momento de establecer ancianos, usted se oponga a alguien que verdaderamente la iglesia quiere poner y que no cumple los requisitos por alguna razón, pero algo sólido, algo realmente verdadero, no cosas que parecen ser. No estoy hablando de eso, eso se llegará en su momento. Estoy hablando de que cuando se está en el proceso, bueno, alguien le comente a usted, mire, yo pienso que fulano pudiera ser un buen anciano. Y usted dice, no hombre, ese, mire, es esto, el otro. O que usted mismo como persona diga, yo pienso que yo puedo ser anciano, ¿sí? Y no el hermano fulano, porque el hermano fulano tiene este defecto. Eso es hacer proselitismo, hermanos.
como si fuéramos a Hillary Clinton o el señor Trump, ¿verdad? Pues tratando de, o Peña Nieto y otros que han estado aquí, ¿verdad? Así que si no actuamos como cristianos, el proceso puede lastimar a algunos, por eso no es sencillo. No debe de haber motivos ocultos ni en la iglesia, hermanos, ni en los aspirantes en este proceso. No tenga motivos ocultos. Si usted realmente está pensando en que puede ser anciano de la iglesia, que no sea el deseo de poder o el deseo de vanagloria o el interés personal lo que lo lleve a esto. Si usted está pensando que puede ser un diácono en la iglesia, que no sea para que usted lo vea mejor o las personas se admiren de usted, que no sea eso, ¿sí? Sino, hermanos, que no haya motivos ocultos. No debe haber, hermanos, una lista preconcebida de hombres, hermanos, ¿ok? No debe haber una lista preconcebida de hombres. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hermanos, nadie, póngame atención, hermanos, nadie va a establecer ancianos en esta congregación si no es ustedes mismos, la iglesia misma. ¿Sí? Fíjense esto, hermanos, y lo digo con todo el respeto y el amor profundo que le tengo a mi hermano Pedro Sánchez. El hecho que el hermano Pedro Sánchez haya mencionado algunos nombres sucedió por dos cosas. Primera, porque en la semana que él estuvo aquí fue a los hermanos que más vio, ¿sí? Segunda, eso es lo que a él, solamente con una semana de estar aquí, pudo ver. Pero no es ni el hermano Pedro, ni el hermano Pío, ni el hermano Jesús, ¿sí? Ni el hermano Ezequiel, ni el hermano Josué, el hermano Joel, los que van a decir quiénes van a ser los ancianos, sino cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de ustedes, porque son los que ustedes desean que sean sus pastores. Eso es. Así que no hay una lista preconcebida, hermanos, ¿ok? No hay una lista preconcebida. Esto no significa que usted pueda estar pensando en alguien, y de hecho debe de hacerlo, ¿sí? Pero no hay una lista preconcebida. Es decir, no estamos nosotros empezando este proceso de establecer ancianos porque queremos que el hermano Javier sea anciano de la iglesia. No estamos haciendo esto por eso. No hay una lista previa de hermanos, ¿sí? Así que hay hermanos que son muy dignos de poder estar, de poder aspirar, y qué bueno, gracias a Dios por ello. Hay hermanos de mucha capacidad, como el hermano Pedro Sánchez, que por lo que él ve puede dar una opinión, pero es eso simplemente, una opinión, no una decisión ni una lista preconcebida. Mari, en su momento, le tocará decidir quién quiere ella que sea su pastor, o sus pastores, ¿verdad? En plural. Rebeca, en su momento, ella le tocará decidir quién cree que puede ser un diácono de la iglesia. Carlos, en su momento, él va a poder decidir. Cada uno de nosotros, hermanos, porque así es como la Escritura lo enseña. Establecer ancianos, hermanos, se logrará si la congregación y los varones hacen lo correcto en este proceso. Eso es lo que vamos a poder hacer. Si hacemos lo correcto en este proceso, tanto los varones, especialmente porque somos los varones de donde van a salir los ancianos y los diáconos, y la congregación en general. Así que vamos a ver ahora esto. Para corregir lo deficiente, ¿qué es lo que necesita hacer la congregación? Y en esta clase nos vamos a centrar en lo que la congregación necesita hacer. La próxima clase nos centraremos en lo que los varones especialmente necesitamos hacer. ¿Qué es? En primer lugar, hermanos, tenerle un gran estima al ancianato. Esto, hermanos, se refiere a lo que la congregación debe de hacer en conjunto para corregir lo deficiente, hermanos, ¿sí? No se refiere a tener el aprecio por alguien en especial, sino aquí estamos hablando de que la congregación, hermanos, que la congregación debe de apreciar, darse cuenta que tener ancianos, vamos a decirlo así, es lo máximo, ¿verdad? Es lo máximo. Hay que apreciar al ancianato, hay que desear tener eso, hermanos. Fíjense, cuando Pablo le escribe
a Timoteo, en 1 de Timoteo 5:17, mire lo que dice ahí, 1 de Timoteo 5:17. 1 de Timoteo 5:17. ¿Qué dice, hermanos? Los ancianos que gobiernen bien sean dominios dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ok, de acuerdo al contexto, en lo que Pablo está hablando aquí, después habla precisamente del asunto económico. Así que de acuerdo al contexto, el primer honor se refiere a la remuneración económica, es decir, que es bíblico que si alguien se dedica a predicar y enseñar, y aparte es anciano de la iglesia, pues es bíblico que la iglesia lo pueda sostener. ¿Sí? Eso es bíblico, es posible. Generalmente eso no sucede porque la mayoría de las personas que llegan a ser ancianos, pues tienen sus trabajos, así que no necesitan eso. Sin embargo, por ejemplo, hay ancianos que si, por ejemplo, el hermano Salvador González, ustedes conocen, que es anciano en Sierra Ventana, pues él se dedica a predicar y a enseñar y está de tiempo completo como anciano también en la iglesia lo sostiene, ¿verdad? Bueno, ese es el primer honor. Pero luego dice que es digno de doble honor. Así que el segundo honor, hermanos, aquí se refiere al respeto, al aprecio y al reconocimiento que la iglesia debe de tener por sus pastores. Así que lo primero que la congregación debe de hacer, hermanos, para corregir lo deficiente es aprender a tenerle gran estima al ancianato. Deseamos realmente tener eso porque el ancianato es digno de gran honor, Si nosotros, hermanos, fíjense en esto, si nosotros no apreciamos al ancianato, en primer lugar estamos faltando al mandamiento de Dios, porque Dios está mandando aquí que los ancianos sean tenidos por dignos de doble honor. Así que si usted piensa que esto no lo necesitamos, bueno, Dios dice que el ancianato es digno de doble honor. Por lo tanto, si nosotros no apreciamos eso, pues realmente estamos despreciando lo que Dios dice. Si no apreciamos el ancianato, sucede otra cosa. Aquellos que puedan ser aspirantes o que tengan el deseo de llegar a ser ancianos de la iglesia, los vamos a desanimar. ¿Sí? Ahora, fíjense en esto, hermanos. La falta de honor y estimación se puede ver de varias formas. Primero, cuando las personas, miembros de la congregación, no quieren participar en el proceso. ¿Sí? Hay hermanos que de repente pudieran tener esa actitud, no digo que la tengan, pero puede pasar eso. Alguien que piense, no, ¿para qué necesitamos eso, hombre, si así hemos funcionado bien toda la vida? No necesitamos eso. Personas que no quieren involucrarse en el proceso. Otros pensando que es innecesario. Respecto a la primera, no participando en el proceso, puede ser que alguien cuando estemos aquí involucrados en hacer todo esto diga, no, yo no. Que los demás decidan, ¿yo para qué? No, hermanos. Luego te vas a quejar y vas a decir, ¿para qué ponían al hermano fulano como anciano? Mira cómo es. Yo no lo hubiera puesto, pues sí, nomás que cuando te tocó decidir, tú no dijiste nada. No se involucran en el proceso, desprecian el ancianato. O lo consideran que es innecesario. Otras veces es criticando las decisiones que los ancianos toman cuando ya estos existen. El apreciar el ancianato, hermanos, es muy sencillo cuando estamos en el proceso de llegar a tener ancianos. Es bien sencillo, porque estamos emocionados por llegar a tenerlo. Pero una vez que viene el gobierno y se establece, entonces va a ser más difícil, porque entonces ya no vamos a tener reuniones de varones, ¿verdad? Donde cada quien va a levantar su manita y va a decidir, yo pienso que esto se acabó. Los ancianos van a hacer el trabajo de guiar a la iglesia y de tomar sus decisiones. Claro que van a tener que ser sabios para considerar la opinión de todos, tienen que ingeniárselas para eso, pero ya nosotros no vamos a poder decidir, y allí es donde, como decían para mi rancho, ¿verdad? Ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Se acuerdan de ese dicho? ¿No se acuerdan de ese dicho? Sí. ¿Qué significaba? Que ahí es donde empiezan los asegúnes también, ¿verdad? Ya no estamos muy contentos con eso. Y es entonces que se empieza a criticar al ancianato. ¿Sí? Así que debemos de tener
cuidado con eso. Así que lo primero que la congregación debe de hacer es tomarle gran aprecio al hecho de tener ancianos. Si nuestra actitud, hermanos, si nuestra actitud hacia nuestros ancianos es la correcta, será de gran provecho para hacer de la labor de ellos una labor agradable y loable. Busquen por favor lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hermana Esmeralda, ¿lo tiene, hermano? Obedecer a nuestros pastores y sujetándonos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ok, fíjense, hermanos, sujetaos, primero dice obedeced a vuestros pastores. La palabra obedecer realmente significa que nos comprometemos a hacer lo que ellos dicen, no por obligación, sino por persuasión. ¿Ok? Significa estar persuadido. En el idioma original, esa palabra obedecer significa estar persuadidos. Yo me sujeto a los ancianos de la iglesia porque estoy persuadido. ¿De qué? De que ellos velan por mi alma. ¿Ok? Por lo tanto, lo que ellos me digan que yo haga, yo tengo que obedecerlos. Ahora miren la otra palabra. Sujetaos. Sujetaos. Esa no es una sujeción por obligación, sino una sujeción voluntaria. Amo tanto a mi hermano, a mis hermanos que son mis pastores, que voluntariamente yo no dudo en sujetarme a ellos. ¿Por qué? Porque sé que lo que ellos están haciendo es velar por mi alma, velar por mi alma. Así que fíjense, hermanos, fíjense en esto. Cuando una congregación entonces llega a apreciar el gobierno, ¿sí?, es una congregación que está haciendo lo correcto para corregir lo deficiente. Pero cuando una congregación no se enamora de esto, cuando no se enamora del ancianato, nunca lo va a poder tener. Y nunca corregirá lo deficiente en cuanto al liderazgo. ¿Sí? Hermano, hermana, enamórese del ancianato. Coma, desayune, cene, respire sobre el ancianato. Hasta que lo tengamos, hermanos. Hablen de eso cada rato, cada momento. Ténganlo en mente. Oren por eso en cada momento. Si usted no lo hace, usted no está enamorado del ancianato. Usted lo está viendo como una idea del hermano Pío, una idea del hermano Jesús, una idea del hermano Javier, ¿verdad? Una idea del hermano Pío. No, enamórese de él. ¿Sí? Si nos enamoramos de él, hermanos, ese es el primer paso que tenemos que dar como congregación. El primer paso para corregir lo deficiente. ¿Sí? Enamorémonos de él. Acuérdese cuando se enamoró de su marido, hermano. Acuérdese cuando se enamoró de su esposa, hermano. ¿Sí? Si era posible, que usted hubiera deseado almorzar, comer, cenar con ella o con él, si fuera posible. ¿Sí? Respiraba y hasta sentía que respiraba el aroma de él o el aroma de ella. Aunque olía puro sudor, pero para usted era agradable. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de él o de ella. ¿Sí? Enamórese del ancianato. Así que ahora veamos la segunda cosa que la congregación debe de hacer, y esto es participar en el proceso de escoger a los ancianos. ¿Ok? Fíjense en esto, hermanos. Hay un gran privilegio que se nos ha concedido a los cristianos, un privilegio único. ¿Cuál? Escoger quienes queremos que sean nuestros ancianos. Hermano, pero es que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que los ha puesto por obispos. Entonces, ¿por qué me dice que nosotros somos los que lo ponemos? Bueno, porque lo que quiere decir ese versículo es que el Espíritu Santo, en primer lugar, es el que nos ha enseñado sobre los ancianos. Y el Espíritu Santo nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer para tener ancianos.
Y el Espíritu Santo es el que nos ha dictado los requisitos que tienen que cumplir las personas que van a ser ancianos o diáconos en la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando usted ora a Dios para que Dios nos ayude a llegar a tener eso, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante Dios, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu Santo nos está ahí involucrado en este proceso, a través de sus enseñanzas, a través de su intercesión, ¿sí? Por lo tanto, a los cristianos se nos concede ese privilegio único, un privilegio, hermanos, que por regla general el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento no tenía. Hemos hablado en la clase anterior acerca de los ancianos presentes a través de toda la Escritura, ¿sí? Sin embargo, hermanos, nunca encontramos un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios instruyera al pueblo para que ellos escogieran a aquellos que querían que fueran los ancianos de la nación. Es más, tampoco hay un pasaje donde Dios haya instruido al pueblo para que el pueblo escogiera quienes querían que fueran sus sacerdotes o quienes querían que fueran sus profetas. Más bien era Dios directamente el que los ponía, y en el caso de los sacerdotes, pues tenían que descender de la tribu de Leví. Pero ahora en la iglesia, hermanos, es diferente. Ahora es necesario que la congregación haga un esfuerzo en conjunto, todos como miembros de la iglesia, para llegar a tener nuestros ancianos, hermanos, porque es un privilegio que se nos ha concedido a nosotros el tener la oportunidad de escoger quienes queremos que sean nuestros líderes. Así que no sea parte de los que no participan en el proceso. Todos, hermanos, debemos de estar involucrados. No piense que otros se encargarán del asunto. No, pues que se encarguen los más viejos, ¿verdad? Que se encargue el hermano Ezequiel, que se encargue el hermano Estanislao, que se encargue el hermano Pío, que se encargue el hermano Armando, ¿verdad? El hermano Joel, que son los que más tiempo tienen en la congregación. Hermano Pancho, ¿no? Todos, hermanos, tenemos que involucrarnos en este asunto. Fíjense, hermanos, es necesario que hagamos ese esfuerzo toda la congregación en conjunto. Primero, no siendo parte de los que no participan. Segundo, no pensando que otros se encargarán del asunto. Pero ¿qué es, hermanos, lo que sí podemos hacer para involucrarnos todos en este proceso? Primero, meditar y orar sobre el tema de los ancianos, como decíamos ahorita. Respirar sobre el ancianato. Que sea, hermanos, nuestro anhelo el llegar a tener el gobierno de la iglesia como congregación. ¿Cuántas veces ora al día? Bueno, si ora 3 veces al día, porque solamente 3 veces al día come y nada más ahí ora, pues cuando menos en esas 3 veces ore por el gobierno de la iglesia. Si ora en la mañana al despertarse, si ora cuando va en el camión, si ora cuando está en el trabajo, si ora al acostarse, aunque se queda dormido y luego despierta y sigue la oración, ore por los ancianos, ¿sí? Y medite mucho sobre ellos, Esfuércese por estar en todas las clases, hermanos. Esfuércese por estar en todas las clases. Hay hermanos que no pueden estar aquí porque tienen que ir a Higueras, tienen que ir a la Alianza, tienen que ir a la Ferrocarrilera. Hermanos, el hermano Josué está haciendo un trabajo extraordinario, subiendo cada clase a YouTube. Hay un canal, póngale en YouTube y busque Iglesia de Cristo San Bernabé y ahí van a aparecer todas las clases, la mayoría de las clases que se dan aquí. Pero el hermano Josué está teniendo precaución de que todas las clases que tienen que ver con el gobierno se estén subiendo ahí. Escúchelas otra vez, si ya estuvo aquí. Y si no estuvo aquí, mírelas ahí, escúchelas ahí, ¿sí? Usted trae su celular y se pone a ver el Facebook y se pone a ver videos que le dan risa. Mejor abra YouTube y usted puede estar viendo ahí. No lo haga cuando va en el camión porque se va a acabar sus datos, ¿verdad? Pero cuando esté en su casa y ahí no tiene internet, ahí hágalo, ahí no le cuesta el internet, puede hacerlo. Está en su trabajo y está en el momento de la comida, bueno, ahí aproveche y llévese unos audífonos y póngaselos ahí a la computadora y ahí escuche, o a su teléfono y ahí escuche, ¿sí? Así que esfuércese por estar en todas las clases. La mayoría de las clases se van a estar dando los domingos por la mañana, pero algunas de repente las vamos a dar los miércoles, les avisaremos con tiempo, ¿sí? Pero vamos a hacer eso.
Tomen notas, hermanos, tomen notas y estudien en su casa. Si hay algo que yo dije aquí, que usted cree que debe de estudiarlo un poquito más, tome nota y estúdielo en su casa. O si hay algo que cree que no está bien de lo que yo dije, hermano, pregúnteme aparte y podemos platicar el asunto. ¿Sí? Lean cada cita, hermanos, sobre los ancianos. Lean cada cita sobre los ancianos y mediten en ella. Traten de entender qué es lo que está diciendo ahí. Lean detenidamente también cada uno de los requisitos, hermanos. Léanlos detenidamente una y otra vez hasta que, si es posible, nos los memoricemos, hermanos. ¿Sí? El chiste es que estemos involucrados en este proceso. Ahora, una parte importante es esta. Observen a los varones de la congregación a la luz de estos requisitos. Obsérvenlos. ¿Sí? Obsérvenlos. Vean los requisitos y piensen en los hermanos. Hermano Carlos Reynoso. Bueno, aquí hay un requisito que dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Hermano Carlos, ¿tiene una sola mujer? Sí. Okay. Hermano Carlos, ¿califica en eso? Hermano Carlos, dice que tiene que tener hijos creyentes. Hermano Carlos, ¿tiene hijos creyentes? No. Entonces, hermano Carlos no califica ahorita. Pero, ¿qué tal en el futuro? Cuando Josuecito crezca y Sebastián crezca, ¿verdad? Y se bauticen, y ya Carlos esté más maduro, ¿por qué no? Piensen en los varones, hermanos, a la luz de esos requisitos, no solo en aquellos que ya en este momento pudieran ser parte del gobierno, sino en los que en unos años más pudieran ya serlo. Piensen en ellos. ¿Sí? Ahora, también, hermanos, estén listos para dar su opinión cuando se lo soliciten, cuando llegue el momento. Pero si usted no medita en esto, si no asiste a las clases, si no estudia la Biblia, si no medita en los requisitos, si no ve a los hermanos con posibilidades, cuando llegue ese momento va a empezar a voltear por, ¿y a quién pongo? ¿Verdad? Porque no vas a ver ni de qué se trata esto. ¿Sí? Esté listo para cuando se nos solicite. Ahora, la tercera cosa, hermanos, que la congregación debe de hacer, y esto es bien importante, hermanos, no busquen varones perfectos, hermanos. Me gusta una frase que usa el hermano Pío. Usted quiere encontrarme un defecto, hermana Sandra, me lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque tengo defectos, que soy ser humano. ¿Sí? Si pensamos en un hermano y decimos, pero este hermano se me hace, pero déjame escarbarle a ver en qué, le va a escarbar y va a encontrar defectos en él, porque somos humanos y todos tenemos defectos. Cuando busquen ancianos potenciales, es decir, hermanos que pudieran ser ancianos, no busquen hombres perfectos, hermanos. No busquen hombres perfectos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el único hombre perfecto que haya vivido sobre esta tierra fue el Señor Jesús. Fue el Señor Jesús. Nadie más, hermanos. El temor mío es que cuando se hable acerca de los requisitos de los ancianos, al estudiarlos, dejemos la impresión de que para que alguien pueda reunir los requisitos, ese alguien tiene que ser alguien perfecto. Ese es mi temor, hermanos. Y esa es la razón por la que siempre fallan las congregaciones al establecer ancianos, porque siempre empiezan estudiando los principios. Y el primer principio es que sea irreprensible. Los requisitos, perdón. Y el primer requisito es que sea irreprensible. ¿Sí? Y ya de partir de ahí, dicen, no, nadie cumple, cierra la Biblia y mejor vamos a seguirle como estamos. Pero no estudian todo lo que hay alrededor del gobierno. Así que, al estudiarlos, hermanos, la congregación se desalienta y los hombres también. No estoy diciendo que no los vamos a estudiar, los debemos estudiar y a conciencia, hermanos, a conciencia. No estoy diciendo que los requisitos no sean importantes, son definitivos. ¿Sí? Pero la razón por la que los estudiaremos al último es para que no nos desalentemos tan pronto. Sin embargo, piensen esto, hermanos. Puesto que lo que la congregación debe de hacer es no buscar hombres perfectos, piense en que los requisitos fueron dados para ser llenados por hombres como usted y como yo. Los requisitos fueron dados por el Espíritu Santo
para hombres como usted y como yo, no para seres especiales, no para alguna especie rara de hombres, no. Hombres como nosotros, hermanos, con defectos y con virtudes, ¿sí? Para ellos fueron dados los requisitos. Entonces, no deberíamos de tener problema para cumplir estos requisitos. Mayormente, hermanos, cuando sabemos que la mayoría de esos requisitos, todos los cristianos los debemos de tener. Todos los cristianos los debemos de tener, hermanos. Y si me apuran un poquito, podríamos decir que todo cristiano, que son requisitos, que todo cristiano que tiene una familia debería de cumplir. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, Dios, hermanos, jamás pondría como mandamiento algo que sería imposible de alcanzar. ¿Usted cree que Dios haría eso siendo un Dios justo? No. Por lo tanto, no busquemos varones perfectos. Cuando estudiamos los requisitos, veremos que algunos son absolutos. Algunos requisitos son absolutos y otros son relativos. Por ejemplo, un requisito absoluto es este: el anciano debe ser marido de una sola mujer. ¿Se es marido de una sola mujer o no es marido de una sola mujer? Eso es absoluto. Si alguien no es marido de una sola mujer, entonces no puede ser anciano de la iglesia. Pero hay requisitos que son relativos, como por ejemplo, el anciano debe de ser hospedador. Sin embargo, hermanos, la Biblia no dice qué tan hospedador debe de ser ese anciano o esa persona. Alguien vino de repente a tu casa, ¿sí? Y necesitabas hospedarlo, pero no pudiste hospedarlo ese día, porque ya tenías un plan hecho con tu familia, porque te ibas a ir de vacaciones. Ya tenías un plan hecho con tu familia porque te ibas a ir de vacaciones, así que llegó alguien de repente y no lo pudiste hospedar. ¿Sí? Sin embargo, siempre que alguien viene, tú eres el primero que está listo para hospedar. Y alguien a lo mejor no te conoce y va a decir: yo pienso que el hermano no es hospedador porque mira, una vez vino una familia y prefirió irse de vacaciones antes que hospedarlo. ¿Ya por eso no es hospedador? Si siempre lo ha sido, solamente por esa razón no lo hizo. ¿Ya diríamos que entonces esa persona no es hospedador? ¿Lisset? ¿Diríamos eso? No, hermanos. No. La Biblia no dice aquí qué tan hospedador. Debe de tener cierta medida de hospedador. Debe ser alguien que generalmente está dispuesto a hospedar. ¿Sí? ¿Cómo podríamos medir qué tan hospedador es una persona? Bueno, por las veces que está dispuesto a hospedar. ¿Quieres decir algo, hermano Ezequiel? Sí, bueno, en el punto anterior, como usted lo ha enseñado o expresado, con respecto a los defectos, en ocasiones usamos unas palabras hacia nuestro papá, nuestra esposa, que decimos: eres el mejor esposo del mundo. Y en ocasiones, antes de eso, le podemos sacar infinidad de detalles, pero en ese momento decimos: eres el mejor o la mejor esposa del mundo. Okay. No busquemos personas perfectas, hermanos, porque el único perfecto es el Señor Jesús. ¿Sí? Busquemos, hermanos, personas que cumplan estos requisitos. Busquemos personas que cumplan estos requisitos, hermanos. ¿Sí? Pero esos requisitos no son requisitos que hagan a un hombre perfecto. No, hermanos. ¿Ok? Ni fueron dados para personas perfectas, sino para personas como nosotros. Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer como congregación es ver a los varones como son en el presente. Hay que ver a los varones como son en el presente. Fíjense en esto, hermanos. Con respecto a esta congregación hay buenas y malas noticias. ¿Ok? A esta congregación. Las buenas noticias es que muchos de nosotros, pongan atención en esto, muchos de nosotros nos conocemos desde hace años. ¿Verdad que sí? Desde hace años. Cuando yo llegué aquí, algunos de ustedes no estaban, ¿sí? Pero muchos de ustedes ya estaban. Así que nos conocemos desde hace muchos años. Eso es una buena noticia, hermanos, porque
hermanos, eso hace que seamos muy cercanos. Hemos reído juntos. ¿Se acuerdan cuando Josué se cayó de una silla aquí, hermanos? Que le quebró la silla en plena adoración. ¿Quién se acuerda de eso? ¿A poco nada más ustedes? A ver, levanten la mano los que se acuerdan cuando Josué se cayó. Ganas de reírse, hermanos, ganas de reírse. No nos reímos en ese momento, pero después nos reímos. Y después le digo dónde le pasó otra vez, ¿verdad? Hace poquito. Pero, bueno, hemos reído juntos, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando, hermano Joel, cuando estaban ustedes recién llegados a la iglesia y estábamos en la casa y Marta empezaba a gritar, Marta Cuellar, beso, beso? Y ahí está el hermano Joel dándole beso a la hermana Juana. Hemos reído juntos, muchas veces. Eso nos acerca. Hemos llorado juntos muchas veces. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando falleció Saulito, hermanos? Cómo lloramos juntos, muchos de nosotros con nuestros hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando falleció la hermana Anita? ¿Se acuerdan cuando falleció la hermana Sebastiana? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando la hermana Genoveva, cuando falleció la hermana Genoveva? Muchos de ustedes no saben quién es la hermana Genoveva, pero algunos se acuerdan de la hermana Genoveva. Hemos llorado y hemos reído juntos. Esas son buenas noticias, porque ese llorar juntos y ese reír juntos nos acerca. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ahora veamos la mala noticia. Fíjense en esto, hermanos. La mala noticia es que muchos de nosotros nos conocemos también desde hace años. ¿Se fijan que es lo mismo? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que también tenemos recuerdos que no han sido agradables. ¿Ok? Tenemos recuerdos que no han sido agradables. Y es posible que algunos de esos recuerdos hayan dejado sentimientos lastimados, indiscreciones del pasado y pecados que se cometieron y que los recordamos de los hermanos. Piensen esto. Por lo tanto, cuando se les presta atención a los hombres de la congregación, es difícil no recordar pecados o errores cometidos en el pasado. Es difícil no recordarlos. ¿Sí? Pero fíjense en esto, hermano. Quiero que mediten, ya voy a terminar aquí, hermanos, porque no me alcanza el tiempo, pero piensen por un momento en el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 5:1, dice Pedro, que él era anciano juntamente con ellos, ¿verdad? Pedro. Así que Pedro es mencionado como un apóstol de la iglesia. Fíjense en esto, más que lo busquen en su Biblia, pónganme atención a lo que le quiero decir ahora. Fíjense, Pedro primero fue apóstol. ¿Y cómo llegó a ser apóstol de Jesucristo el apóstol Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo, hermana Elena? ¿Él quería ser apóstol? ¿Quién lo escogió? Dios mismo, Cristo mismo lo hizo, hermano, no tengan duda en responder. Así que se convirtió en apóstol por nombramiento divino. Dios lo puso, así que ni para dónde te hagas. Dios te puso y se acabó. Pero se convirtió en anciano de la iglesia, hermanos. Cuando se convirtió en anciano de la iglesia fue porque la iglesia lo escogió a él. Porque así era el proceso. Así es como la Biblia dice. En Hechos capítulo 6, él, aunque no estaba hablando de ancianos ahí, sino de aquellos que pudieron haber sido los primeros diáconos, Pedro les dijo cómo deberían de escoger aquellos que servirían las mesas. Y Pedro le dijo, escogeos entre vosotros. ¿Verdad? Ahora, piensen esto. ¿Puede imaginarse usted al nombre de Pedro siendo mencionado como un anciano en potencia con los antecedentes que tenía? Era un hombre intempestivo, un hombre duro, uno que no pensaba al hablar, una persona que además negó al Señor, una persona que además dejó solo al Señor, una persona que además, inclusive ya siendo apóstol, Pablo lo señaló como que estaba participando de hipocresía en Antioquía de Siria. Pablo lo menciona cuando escribe a los Gálatas. Así que pudiera con esos antecedentes
Pedro llegar a ser un anciano de la iglesia si la iglesia se fijaba en la vida pasada de Pedro? Definitivamente que no. Por eso, hermanos, si algo tenemos que hacer como congregación, aparte de no buscar varones perfectos, es que veamos a los varones como son en el presente, como son ahora. No se trata de ignorar pecados pasados de los que no haya evidencia de arrepentimiento. No se trata de eso. Si la persona ha cometido errores en el pasado, pecados en el pasado, y no se ha arrepentido de ellos, esos no, hermanos. Eso no estoy diciendo que ignoremos eso. Pero si una persona se ha arrepentido de su pecado, cualquiera que haya sido, y ha hecho todo lo posible para corregirlo, y está viviendo ahora la clase de vida que se describe en 1 de Timoteo, y en 1 Timoteo 3, y en Tito capítulo 1, entonces no descarte usted la misericordia de Dios. Si Dios, hermanos, le ha perdonado a él, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si Dios ha extendido su misericordia sobre ese hermano, ¿quiénes somos nosotros para no extender nuestra misericordia? Así que veámoslo como son en el presente. Un anciano debe ser irreprensible. Sin embargo, esto no significa perfecto o sin pecado. Irreprensible quiere decir que al presente, en este tiempo, él goza de una buena reputación. Él goza de una conducta como la que se pide que debe de tener aquel que quiere ser anciano, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Así que, además, la congregación debe de motivar a los varones a servir, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Dudas, hermanos, o comentarios hasta aquí? Así entonces, ¿qué debe de hacer la congregación, hermanos, para corregir lo deficiente? Según estas 4 cosas que hemos visto. Primero, téngale gran estima al ancianato. Segundo, participen en el proceso de escogerlos. Tercero, no busquen varones perfectos. Cuarto, vean a los varones como son en el presente. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Dudas? Hermano David. Hermano, en cuanto a Hebreos 13, 17, estaba mencionando, ¿verdad?, que obedecer a los pastores, respetar a ellos.